200 guerreros comanches llegaron al amanecer, y el único hombre que se interpuso entre ellos y la muerte era un granjero de manos callosas que ni siquiera sabía disparar bien. Eso fue lo que todos dijeron después. Lo que nadie dijo fue por qué lo hizo. ¿Por qué un hombre ordinario decidió plantar sus pies en la tierra reseca de su rancho y mirar de frente a la tempestad que se acercaba? La respuesta era simple, aunque nadie en el pueblo de Cimarronera quisiera admitirla, porque era lo correcto. Y en el viejo oeste de 1873, lo correcto era, con frecuencia, lo más peligroso. Todo comenzó la noche anterior, cuando la lluvia aún no había llegado y el cielo se veía demasiado quieto sobre las llanuras de Texas. Esteban Carrasco llevaba 12 años trabajando aquella tierra. Era un hombre de 42 años, de complexión robusta pero no exagerada, con el torso ancho de quien ha cargado sacos de grano toda su vida. Su cabello negro empezaba a mostrar algunas hebras grises en las sienes y sus ojos cafés tenían la quietud particular de los hombres que han aprendido a esperar. No era guapo en el sentido que los poetas describen, pero tenía una cara honesta, marcada por el sol y el viento del oeste, con una mandíbula firme y una mirada que raramente se apartaba de lo que estaba mirando. Usaba siempre el mismo sombrero de ala ancha color tabaco, una camisa de lino beige remendada en el codo izquierdo, pantalones de mezclilla reforzada y las botas de cuero marrón que su padre le había dejado y que él había reparado tantas veces que ya casi no quedaba nada del cuero original. Al cinto, una pistola que usaba principalmente para espantar coyotes. Esa noche, Esteban revisaba el cercado del lado norte cuando la escuchó. No era un llanto exactamente, era algo más agotado que eso, un sonido que venía del arroyo seco que corría detrás de su propiedad, apenas un hilo de agua en aquella época del año. Tomó su linterna y caminó hacia el sonido sin pensarlo demasiado, que era su manera de hacer la mayoría de las cosas. La encontró entre los sauces enanos que crecían junto al cauce. Estaba sentada contra un tronco, con las piernas extendidas frente a ella, y cuando la luz de la linterna la alcanzó, levantó la cabeza con una expresión que no era miedo, sino algo más parecido al desafío agotado de quien ha decidido que ya no le importa lo que pase. Era una mujer de unos 30 años, de piel cobriza y cabello negro muy largo que le caía en mechones desordenados sobre los hombros. Tenía el vestido de gamuza rasgado en el costado y sostenía un brazo contra su cuerpo con el cuidado de quien protege algo que duele. Sus ojos, negros y enormes, lo miraron sin pestañear. No habló. Esteban bajó la linterna para no encandilarse. «Está herida», dijo, más para sí mismo que para ella. Ella respondió en comanche, palabras que él no entendió, pero cuyo tono reconoció. Estaba diciéndole que se fuera o que se alejara o algo parecido. El rechazo tiene el mismo sonido en todos los idiomas. «No le voy a hacer daño», dijo, también sin saber si ella lo entendería. Extendió la mano, palma hacia arriba, en el gesto universal que significa que uno no lleva arma ni intención de usarla. «Tengo agua, comida». Hubo una larga pausa. El arroyo murmuraba. Algún insecto chirriaba en la oscuridad. Ella lo miró durante lo que le pareció media hora, aunque probablemente fueron 20 segundos. Luego se levantó. Lo siguió hasta el rancho con el paso cuidadoso de alguien que está listo para echar a correr en cualquier momento, y Esteban caminó despacio, sin mirarla demasiado, dándole espacio. En la cocina, ella permaneció de pie mientras él calentaba frijoles y cortaba pan de maíz, y bebió 2 tazas de agua antes de que él siquiera pudiera ponerle el plato enfrente. Cuando se sentó, fue con la espalda recta y los ojos siempre moviéndose hacia las ventanas y la puerta. Esteban le inspeccionó el brazo con cuidado. Era una torcedura, no una fractura, pero estaba inflamada. Tenía también un raspón en el costado, nada que no pudiera sanar solo. «Me llamo Esteban», dijo. Ella comió. Luego, después de un momento, dijo algo que sonó a nombre. Él no supo pronunciarlo bien la primera vez, ni la segunda,
Pero la tercera ella hizo algo que casi fue una sonrisa y él interpretó eso como aprobación. «Quédese esta noche», dijo. «Mañana puede irse a donde quiera». Ella lo miró con esa expresión evaluadora que ya empezaba a reconocer, decidiendo si confiar en él o no. Luego asintió casi imperceptiblemente. La instaló en el cuarto que había sido de su hijo, que ahora vivía en San Antonio, y ella cerró la puerta sin decir nada más. Esteban se quedó dormido en su silla de la sala, con la pistola en la mesa a su lado, no porque temiera de ella, sino porque era un hombre precavido. No supo cuándo llegó la madrugada. Lo despertó el sonido de su propio nombre, dicho con acento extraño. Ella estaba de pie junto a su silla, mirando hacia la ventana del este. Afuera, el cielo empezaba a rozarse apenas, pero había algo más que el amanecer en el horizonte. Polvo. Esteban se paró de un salto y fue a la ventana. En la lejanía, sobre la planicie, había una nube de polvo que no era viento. Era demasiado concentrada, demasiado baja, demasiado consistente. Caballos. Muchos caballos. La mujer estaba junto a él ahora, y en su cara había algo que él había visto antes en otros rostros, pero nunca esperaba ver ahí. Culpa. «¿Es por usted?», preguntó Esteban. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo algo en comanche, palabras que él no entendió, y después en un español trabajoso, lento, como quien recuerda una lengua aprendida hace mucho tiempo. «Mi esposo». Esteban la miró. «Su esposo es...». Ella lo miró directamente. «El jefe». Hubo un silencio. Afuera la nube de polvo se hacía más grande. Esteban Carrasco era un hombre que pocas veces maldecía, porque su madre había sido una mujer religiosa, y él le había prometido intentarlo. Esa mañana, sin embargo, murmuró entre dientes una palabra que habría hecho fruncir el ceño a su madre, y luego se la sacó de la cabeza y empezó a pensar. No era un guerrero, no era un pistolero, ni soldado, ni nada parecido. Era un granjero que había llegado a Texas desde Chihuahua con su familia. Había enterrado a su esposa de fiebre 7 años antes. Había visto a su hijo crecer y marcharse, y había seguido sembrando y cosechando porque no sabía hacer otra cosa. Su rifle era para los coyotes, su pistola para los coyotes más grandes. 200 guerreros comanches no eran coyotes. Pero también era un hombre que sabía que una cosa era lo que uno podía hacer y otra muy distinta era lo que uno debía hacer. Y la mujer que estaba parada junto a él en su cocina, mirando el polvo que se acercaba con esa expresión de resignación en los ojos, había comido en su mesa y dormido bajo su techo. Eso significaba algo. En el código que le había enseñado su padre, significaba todo. «Escúcheme», dijo, volviéndose hacia ella. «No tiene que salir». Ella lo miró con algo parecido a la incomprensión. «Esta tierra es mía», dijo Esteban, con la sencillez de quien enuncia un hecho. «Aquí mando yo. Si usted no quiere salir, no sale». Ella dijo algo en comanche, luego en español. «Van a matar a todos». «¿Puede ser? ¿No tiene miedo?» Esteban pensó en la pregunta seriamente, que era su costumbre. «Tengo mucho miedo», dijo, «pero el miedo no cambia lo que es correcto». Ella lo miró durante un momento largo. Luego dijo algo en comanche, luego en español. «Mi esposo es justo. Si habla con él, quizás». «Quizás. Quizás». Era, pensó Esteban, la peor garantía que había recibido en su vida. La aceptó. Los preparativos fueron rápidos. Esteban se vistió con su ropa de mejor calidad, que no era muy distinta de la de todos los días, pero estaba limpia y sin remiendos visibles. Se ciñó la pistola al cinto, aunque sabía que no iba a usarla porque 200 hombres contra uno eran 200 hombres contra uno, matemáticas que no cambiaban por mucho que uno quisiera. Pero llevarla,
Era una cuestión de dignidad. La mujer también se preparó. Se arregló el cabello y se limpió la cara. Y cuando estuvo lista tenía una presencia que Esteban no había notado del todo la noche anterior. Era, claramente, alguien acostumbrada a ser mirada, alguien que sabía lo que significaba su posición. Salieron juntos al amanecer. El sol acababa de asomarse sobre el horizonte cuando los comanches llegaron al límite de su propiedad. Eran exactamente como la mujer había dicho, 200 o cerca, una línea interminable de guerreros a caballo que se extendía de un extremo al otro de su campo de visión, envueltos en la luz rojizo del amanecer y la polvareda que levantaban sus monturas. Llevaban los colores de guerra, pinturas en las caras y los caballos, y el sonido de sus cascos era como un trueno que no terminaba. Al frente venía un hombre solo, montado en un caballo ruano que parecía negro en la luz de la mañana. Esteban reconoció el liderazgo cuando lo veía. No era solo la posición, al frente de todos los demás. Era la manera en que el hombre montaba, como si el caballo y él fueran una sola cosa, y la manera en que los guerreros detrás de él miraban hacia él antes de hacer cualquier movimiento. Era un hombre de unos 45 años, alto incluso a caballo, con el cabello negro dividido en 2 trenzas gruesas que le caían sobre el pecho. Su cara tenía la misma quietud que Esteban había visto en la de la mujer. No era frialdad, sino control. La disciplina de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que piensa hasta que decide mostrarlo. Se detuvo a 30 metros. La mujer, al lado de Esteban, dio un paso adelante. Habló en comanche. Su voz era clara y directa, y aunque Esteban no entendió ninguna palabra, escuchó en ella algo que reconoció. La voz de alguien explicando, no disculpándose, hablando de igual a igual, no de suplicante a juez. El jefe la escuchó sin interrumpirla. Sus ojos, sin embargo, se movieron más de una vez hacia Esteban, estudiándolo con la atención particular de quien evalúa si un hombre es peligroso o no. Esteban sostuvo esa mirada, no con desafío, sino con la calma que era lo único que tenía para ofrecer. Cuando la mujer terminó, hubo un silencio que duró suficiente para que Esteban escuchara su propio corazón. El jefe desmontó. Fue un movimiento deliberado, calculado para ser visto. Al bajar del caballo, igualaba la estatura, reconocía al otro como alguien con quien uno habla de pie. Era un gesto que Esteban entendió antes de que alguien se lo explicara, porque era el mismo gesto que su padre usaba cuando quería que una conversación fuera seria. Caminó hacia ellos, se detuvo a 5 pasos. Miró su esposa primero, una mirada larga que recorrió su cara y su postura y el brazo que todavía sostenía con cuidado. Luego miró a Esteban. Habló en comanche. La mujer tradujo, lentamente, buscando las palabras en español. Dice que le pregunta por qué la ayudó. Esteban consideró la pregunta. Estaba sola y lastimada. Estaba en mi tierra. Era lo que había que hacer. La mujer tradujo. El jefe escuchó. Respondió. Dice que muchos hombres en su lugar habrían tenido miedo o habrían aprovechado. Puede ser, pero yo no soy esos hombres. Nueva traducción. Nueva respuesta. Pregunta si usted sabía quién era ella. No hasta esta mañana. ¿Y si lo hubiera sabido desde el principio? Esteban pensó en eso. Hubiera hecho lo mismo, dijo. El jefe lo miró durante un momento largo. Esteban no supo qué había en esa mirada, porque era una cara entrenada para no revelar nada antes de tiempo, pero algo cambió en ella, alguna tensión que se aflojó apenas, tan sutil que si Esteban no hubiera estado prestando atención no lo habría visto. El jefe habló de nuevo. Su voz era diferente ahora. Dice, tradujo la mujer, y en su propia voz había algo que Esteban tardó en identificar como alivio, que usted es un hombre honrado, que su pueblo tiene mucha gente que toma tierra que no es suya y dice que es ley. Pero usted no tomó nada. Usted dio. Hizo una pausa. Dice que su nombre se recordará. Esteban no supo bien cómo responder a eso. Asintió con la cabeza que era lo que hacía cuando no tenía palabras. El jefe dijo algo más. Su esposa lo miró con una expresión que Esteban tampoco supo leer.
Dice que le pide una cosa. ¿Cuál? Que sea testigo. No entendió de inmediato qué significaba eso. Lo entendió cuando el jefe se volvió hacia sus guerreros y habló en voz alta. Una declaración que cruzó toda la línea de hombres como un viento. Luego sacó algo de su cinturón y se lo extendió a Esteban. Era un medallón de hueso tallado colgado de una correa de cuero. La mujer explicó: es la marca de nuestra familia. Significa que este lugar está bajo nuestra protección. Nadie de nuestra gente le hará daño. Nadie que viaje por aquí lo molestará mientras sepa que este símbolo pertenece aquí. Esteban tomó el medallón. Era suave al tacto, trabajado con paciencia. Gracias, dijo. El jefe asintió. Luego habló de nuevo, brevemente. Dice, tradujo la mujer, que la honra no tiene idioma, que usted la habla. Se volvió hacia Esteban entonces, directamente, y en su cara había algo que era agradecimiento, pero también algo más complejo, el reconocimiento de alguien que ha visto algo raro y ha decidido que vale la pena recordarlo. Le debo la vida, dijo en español. Si alguna vez necesita algo... Está bien, dijo Esteban. No fue nada. Ella hizo un gesto que decía claramente que no estaba de acuerdo con esa evaluación, pero no discutió. El jefe regresó a su caballo. Montó con ese movimiento fluido que parecía no requerir esfuerzo. Y luego, sin más, levantó una mano y la línea interminable de guerreros comenzó a moverse. No hacia el rancho, sino a los lados, abriéndose como agua alrededor de una piedra, rodeando la propiedad de Esteban por los flancos sin pisarla, continuando su camino hacia el norte. Tardaron casi 10 minutos en pasar. Esteban los vio irse desde su lugar junto al cercado, con el medallón de hueso en la mano, sin moverse. Cuando el último jinete desapareció en la distancia y el polvo comenzó a asentarse, soltó el aire que no había sabido que estaba sosteniendo. En el pueblo de Cimarronera, a 12 kilómetros al este, la gente había visto la nube de polvo desde las torres del campanario y se había preparado para lo peor. El comisario, un hombre llamado Gerardo Villarreal, que tenía más instinto de supervivencia que valentía, había mandado a pedir refuerzos al fuerte y había organizado a los hombres del pueblo en una línea defensiva detrás del banco. Cuando la nube de polvo pasó al norte del pueblo sin acercarse, el comisario Villarreal no supo qué pensar. Mandó a un hombre a investigar. El hombre llegó al rancho de Esteban Carrasco a media mañana y encontró al granjero en su campo, sembrando, como cualquier otro día. Le preguntó qué había pasado. Esteban le contó la historia tal como era. Encontró a una mujer herida, la ayudó, su marido llegó con 200 hombres. Hablaron, se fueron. La historia se corrió por el pueblo, naturalmente. En el salón del señor Abundio Reyes se discutió durante 3 días seguidos. Había quienes decían que Esteban había tenido suerte. Otros decían que estaba loco. Unos pocos, los más viejos, decían que había hecho exactamente lo que se debía hacer y que el resultado no debería sorprender a nadie. El comisario Villarreal fue al rancho personalmente a los 2 días. Carrasco le dijo con la gravedad de quien va a transmitir una verdad importante: lo que usted hizo fue una locura. ¿Puede ser?, dijo Esteban. ¿Pudo haberlo matado? Sí. ¿Y aún así lo hizo? Esteban lo consideró. La mujer estaba lastimada, dijo. Era de noche. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarla en el arroyo? El comisario abrió la boca, la cerró y luego sacudió la cabeza. Usted, Carrasco, dijo finalmente, ¿es o el hombre más valiente de Texas o el más tonto? Quizás las dos cosas, dijo Esteban. Y el comisario no pudo encontrar nada que objetar a eso. Lo que nadie supo, porque Esteban no lo contó, fue lo que había pensado mientras los 200 guerreros pasaban a su lado esa mañana. No había pensado en el peligro o en si había tomado la decisión correcta,
o en lo que hubiera hecho si el jefe hubiera reaccionado de otra manera. Había pensado en su esposa muerta, en cómo ella le había dicho una vez que la gente ordinaria tenía más poder del que creía. No el poder de las armas o el dinero, sino el poder de decidir cómo atrapar a los demás. Le había dicho eso después de que él, joven y recién llegado a Texas, había ayudado a un hombre de paso que resultó ser un forajido buscado. Ella no lo había regañado. Le había dicho, hiciste lo correcto. Lo que ese hombre hiciera después era su problema, no el tuyo. Esteban había guardado esa idea durante 15 años. Esa mañana, con el medallón de hueso en la mano y 200 caballos pasando a su alrededor como una marea, había pensado, sí, Carmen, tenías razón. Esa tarde, cuando el sol ya estaba cayendo y el calor comenzaba a retirarse, Esteban encendió el fogón y preparó café. Se sentó en el porche con la taza en las manos y miró las llanuras durante un rato, pensando en nada en particular, que era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. El rancho estaba quieto. El ganado pasía tranquilo en el potrero del sur. Los pollos picoteaban en el corral con la absurda confianza de los animales que no saben que el mundo puede ser peligroso. Pensó en escribirle a Rodrigo. Le escribía una vez al mes, cartas cortas que hablaban del tiempo y la cosecha. Esa noche, sin embargo, sentía que la carta debería ser diferente, aunque no sabía bien cómo explicar qué había pasado de una manera que tuviera sentido en papel. Esta mañana llegaron 200 guerreros comanches a mi rancho y se fueron sin hacer nada porque la noche antes encontré a la esposa del jefe lastimada en el arroyo y la ayudé. Imaginó esa frase en los ojos de Rodrigo, leyéndola en San Antonio, y decidió que la carta podía esperar. Algunos días son más difíciles de explicar que de vivir. Lo que sí hizo fue caminar hasta el cercado del norte y reparar una sección que llevaba semanas necesitando atención. Era trabajo físico y sencillo, el tipo que Esteban prefería cuando necesitaba que su cabeza descansara. Martillar postes, tensar alambres, revisar que cada punto estuviera firme. Sus manos se movían solas, mientras su mente se vaciaba poco a poco de la tensión del día. Fue entonces cuando escuchó los cascos. No eran 200 esta vez, eran 3. Se enderezó y giró, con la mano yendo instintivamente al cinto. Los 3 jinetes venían del norte, despacio, sin prisa. Eran jóvenes, guerreros comanches de no más de 20 años, y traían un cuarto caballo de las riendas. Se detuvieron a 10 metros. El del centro habló en comanche y señaló el caballo que traían. Un alazán joven, de buena conformación, con la marca familiar en la paleta. Esteban lo miró. No entendió las palabras, pero entendió el gesto. Era un regalo. Hizo lo que le pareció correcto. Asintió con la cabeza, con respeto, y extendió la mano derecha en el gesto de palma abierta. El joven guerrero lo miró durante un momento y luego hizo el mismo gesto de vuelta. Dejaron el caballo atado al cercado y se fueron. Esteban se quedó mirando el alazán. Era un animal hermoso, sano, con ese brillo en los ojos de los caballos que todavía no han sido defraudados por los humanos. Bueno, le dijo al caballo, que lo miró con indiferencia aristocrática. Al parecer, te quedas aquí. Lo llamó compa, porque era lo primero que se le ocurrió, y resultó ser un buen caballo. Los meses siguientes fueron tranquilos. Nadie del territorio comanche molestó el rancho de Esteban Carrasco. Más que eso, de vez en cuando aparecían cosas en el límite de su propiedad. Una vez, una bolsa de raíces medicinales que su vecino, el doctor Esperón, identificó como de gran valor. Otra vez, los 3 guerreros jóvenes pasaron dejando carne seca y pieles bien curtidas sin detenerse siquiera a saludar, como si fuera la cosa más natural del mundo. El comisario Villarreal, cuando se enteró, fue otra vez al rancho. Carrasco dijo, «Usted sabe que hay gente en el pueblo que daría cualquier cosa por tener esa clase de relación con los comanches». «Seguramente». «¿Cómo lo hizo?» Esteban pensó en la pregunta. «Una mujer estaba lastimada», dijo. «La ayudé». «Así de simple». «Así de simple». El comisario se quedó callado un momento. Luego dijo con algo que podría haber sido envidia o podría haber sido admiración, «Si todos pensáramos así, Carrasco, este territorio sería otro lugar». Esteban asintió. «Sí», dijo, «pero mientras tanto hay que sembrar». ¿Y sembró?
Pero el momento más extraño llegó 6 semanas después de aquella mañana, cuando un hombre de negocios de Austin llamado Próspero Fuentes llegó al rancho ofreciendo comprar la tierra. Esteban lo recibió con cortesía, como era su costumbre, y lo escuchó mientras el hombre le hablaba de oportunidades y desarrollo y el gran futuro del territorio. Fuentes era un hombre delgado, de traje oscuro y sombrero de ciudad que claramente no estaba hecho para el polvo de Texas, con un bigote cuidado y los modales suaves de quien está acostumbrado a que le digan que sí. «Le ofrezco 3 veces el valor de mercado», dijo con la confianza de quien ya sabe cuál es la respuesta. Esteban tomó su café. «No está en venta», dijo. Fuentes sonrió con paciencia, que era la sonrisa de alguien que ha escuchado esa respuesta antes y sabe que con suficiente tiempo cambia. «Señor Carrasco, entienda usted que el ferrocarril pasará por aquí dentro de 3 años. Esta tierra valdrá 10 veces lo que le ofrezco ahora. Si vende hoy, puede comprarse tierra en otro lugar más cómodo». «No está en venta», repitió Esteban. «Esta es la tierra de mi familia», dijo con la misma sencillez que ponía en todo. «Mi esposa está enterrada aquí. Mis hijos nacieron aquí. Aquí me voy a morir yo también, con suerte». Fuentes lo miró durante un momento con una expresión que mezclaba la frustración con algo que podría haber sido respeto. «Y si le dijera», dijo el hombre de Austin, cambiando de táctica, «que hay intereses muy poderosos detrás de esta oferta, que no vender podría causarle inconvenientes». Esteban lo miró. «¿Me está amenazando, señor Fuentes?». El hombre de negocios no respondió de inmediato, pero su mirada se fue, involuntariamente, hacia el medallón de hueso que colgaba en la pared de la sala, que Esteban había puesto ahí porque le gustaba la manera en que la luz lo tocaba por las tardes. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un regalo», dijo Esteban. Fuentes lo miró durante un momento más. Luego recogió su sombrero de la mesa con movimientos muy cuidadosos. «Bueno», dijo, «pensaré en cómo proceder». «Haga eso», dijo Esteban. Fuentes no volvió. Esteban no supo si fue porque encontró otra tierra más fácil de comprar o porque preguntó en el pueblo sobre el medallón y alguien le explicó de quién era. En cualquier caso, el asunto no fue más lejos y el rancho siguió siendo suyo. La historia de Esteban Carrasco y la esposa del jefe Comanche circuló por el territorio durante años, cambiando con cada boca que la contaba. En algunas versiones, él era un héroe valiente que había enfrentado a los guerreros con pistola en mano. En otras, era un diplomático astuto que había negociado una alianza. En algunas, la mujer era princesa. En otras, eran amantes secretos. Ninguna de esas versiones era la verdad. La verdad era más sencilla y, en cierta manera, más difícil de creer. Un hombre encontró a alguien que necesitaba ayuda y la ayudó, sin calcular las consecuencias, sin pedir nada a cambio, sin pensar demasiado en quién era ella o quién era él o qué podría pasar después. Esa sencillez era lo que hacía la historia difícil de contar. La gente quiere héroes con planes, con visión, con grandeza. No saben qué hacer con hombres ordinarios que simplemente hacen lo que deben. Esteban Carrasco nunca se consideró un héroe. Nunca habló de aquella mañana, a menos que le preguntaran directamente, y aún entonces lo contaba con la misma sequedad con que hablaba del tiempo o de los precios del maíz. Siguió en su rancho, siguió sembrando y cosechando. Siguió reparando el cercado y espantando coyotes y viviendo la vida callada de los hombres que prefieren la tierra a la gloria. En su sala, colgado de un clavo junto a la ventana, estaba el medallón de hueso que el jefe Comanche le había dado aquella mañana. Cuando la luz del atardecer lo alcanzaba, brillaba suavemente y Esteban lo miraba a veces sin decir nada, pensando en lo que había aprendido ese día, que el honor no tiene idioma, que la bondad es su propio escudo y que en el viejo oeste, donde la violencia era moneda corriente y la desconfianza era ley, el acto más subversivo que un hombre podía cometer era, simplemente, tratar a otro ser humano como lo que era, un ser humano. Esa noche, 12 años después, cuando su hijo Rodrigo llegó de San Antonio con su propia familia para visitarlo, Esteban le contó la historia por primera vez sin que se la preguntaran.
Rodrigo lo escuchó con los ojos muy abiertos y cuando terminó dijo: «Papá, ¿no tuviste miedo?». Esteban lo pensó, como siempre. «Claro que sí», dijo. «¿Y cómo lo hiciste entonces?». El viejo granjero miró por la ventana hacia las llanuras oscuras donde las estrellas de Texas brillaban en su cantidad infinita sobre la tierra roja y el polvo quieto. La cosa con el miedo es que no te dice lo que debes hacer, solo te dice que la situación es importante. Lo que haces con eso ya es tuyo. Rodrigo asintió despacio, como quien guarda algo. Afuera, el viento de la pradera pasaba suave sobre el rancho Carrasco, sobre la tierra que Esteban había sembrado durante 12 años, sobre el cercado que había reparado 100 veces, sobre el medallón de hueso que brillaba en la sala. La historia no había terminado, claro. Las historias de los hombres honrados nunca terminan del todo. Se convierten en otras historias, en palabras que los hijos les dicen a sus propios hijos, en la manera en que la gente recuerda que las cosas podían haber sido de otra manera, pero no lo fueron porque alguien, en algún momento, decidió que no lo serían. Eso era suficiente. Eso, en el viejo oeste de 1873, en la tierra roja de Texas, entre el polvo, el viento y el silencio de las llanuras infinitas, era más que suficiente. Era todo.